Hay una parte en el libro de evangelismo que se estudia en esta iglesia. Hay una parte cuando uno está, bueno, si quieren repartir, perdón, las hojas, gracias, mientras voy a dar esta pequeña introducción. Cuando tomamos el curso de evangelismo que se estudia aquí en esta iglesia, hay una parte que dice cómo convencer a las personas del pecado, de la salvación. ¿Recuerdan esos 5 puntos? Hay una parte en donde que alguien dice, bueno, esta religión la heredé de mis padres, no puedo dejarla y por eso no voy a aceptar lo que tú me estás diciendo, porque cualquier religión que tengan no la dejan porque la han heredado de sus papás, me la ha dado mi papá, ¿cómo voy a cambiar de religión? Mis papás me lo han heredado. Y saben, en ese curso se nos enseña un principio, cómo contrarrestar esa opinión, y es que no todo lo que nuestros padres nos han heredado es bueno. No todo lo que hemos aprendido de nuestros padres es bueno. Pero también hay cosas buenas, hay que buscar un balance. Hay cosas que no son buenas que nuestros padres nos han heredado. Y hay cosas que son buenas. Si pensamos en nuestros antepasados, a veces hablamos de la cultura y decimos que nuestras raíces, y nuestras raíces no son todas dignas de imitar. Si ustedes van al centro histórico y alguien dice, es que tienes que hacer culto y tienes que investigar y ver todos los símbolos y entender todo, y te das cuenta que era una gente bien politeísta y bien pagana, sacrificaban seres humanos, hacían un montón de cosas, y tú dices, pues no necesariamente tengo que estar orgulloso de mis antepasados, al contrario, estoy avergonzado, adoraban al sol, adoraban y creían y mataban gente y tantas cosas que hacían. Y su valor principal era ser guerrero y la guerra y todo eso. Y decimos, ¿no estás orgulloso de tus antepasados? No. Soy mexicano con mucho orgullo, pero no necesariamente estoy orgulloso de tantas cosas que me heredaron mis antepasados. Ahora, tenían cosas muy buenas. El calendario azteca, por ejemplo, la ciencia, el conocimiento, principios matemáticos, cosas que nos han heredado muy buenas. Y pensando en nuestra familia, piensa en tu mamá, esa mujer que no hay otra en el mundo como ella. Tu mamá hay cosas buenas que te ha heredado, pero tu mamá, esa que parece angelito, te ha heredado cosas que no son necesariamente dignas de imitar. No todo lo que nuestros padres nos han heredado, no todo es digno de imitar. Y hay cosas que sí son dignas de imitar. Entonces vamos a ver cómo afecta el trasfondo. En el boletín salió cómo afecta el trastorno, algo así, ¿no? Dice el título. Es el trasfondo. ¿Cómo afecta el trasfondo ahora nuestro matrimonio? Todos venimos de un contexto. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Ellos son tu contexto. Cuando tú naciste, viviste en una casa y tú dormías en una casa junto con tus papás y con tus hermanos, o la mayoría de nosotros lo hicimos, y tú has recibido un montón de mensajes, un montón de señales que han ido formando tu carácter, tus actividades, tus hábitos. Y aquí escribí algunos detalles nada más, por ejemplo, la filosofía de la vida. Viviendo 20 y tantos años con tus padres, tú te has hecho una filosofía de la vida. Cómo entender y cómo valorar la vida, los valores que se han destacado dentro de tu hogar. Y en tu casa tú has recibido todas estas señales de tus padres, de tu papá y de tu mamá. Por ejemplo, en el inciso B dice, la manera de hablar. Muchos de nuestros padres posiblemente eran sarcásticos. Y se burlaban y hacían, o a veces a la manera de tratar a la esposa puede ser, algunos padres echaban una de cal por una de arena, ¿conocen ese dicho? Una de cal por una de arena, exaltaban a la mamá y de repente le daban por acá por el pie, ¿no? ¡Qué bonita eres! Lástima que cocinas horrible, ¿no? Hay papás así que parece que están haciendo chistes, pero exaltan de repente y de repente por uno le dan una cuchillada por el otro lado. O puede ser la mamá que sea sarcástica en el tiempo de hablar. Y a veces nosotros detectamos formas del hablar de nuestros padres. A lo mejor eran muy toscos nuestros padres. Eran tan toscos que, especialmente los que estuvieron en la militar, quieren que sus hogares marchen como si estuvieran en la militar, ¿no? Había un padre que estuvo en la militar. Y entonces tuvo hijas en lugar de tener varones. Y sus hijas hubo un momento en que se le rebelaron. Le dijeron, oye, tranquilo papá, no estamos en la escuela militar. Tú estuviste allá, pero aquí es la casa y háblanos bonito. Porque cuando les hablaba a su papá, trae el cepillo. Muy. Ahora,
les decía que no siempre van a ser cosas negativas. Podemos ver a veces algunos padres o algunas mamás que hablan muy dulce, que hablan muy sabiamente, que hablan muy prudentemente. Pero algunos padres son gritones, por ejemplo. Algunos padres no les importa pelear enfrente de sus hijos, y no les importa gritarse enfrente de sus hijos, y no les importa ofenderse enfrente de sus hijos. Entonces la manera de hablar es muy, 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 muy importante. Algunos hablan con mentiras y están enseñando a sus hijos a decir mentiras. Hay algunos padres que han demostrado que siempre se dice la verdad, no importa las circunstancias, y a veces los hijos percibimos esos valores de nuestros padres. ¿Cómo hablaban? Mi papá, mi mamá, la manera de usar el dinero. Es otra manera. Algunos aprenden a malgastar el dinero porque sus papás no se medían en el gasto del dinero. A algunos les perjudica tanto que sus papás son tan ahorrativos que crecen siendo igual de tacaños, porque hay de todos los extremos. Algunos eran muy gastalones, estaban endeudados todo el tiempo y sus hijos ven ese estilo de vida de no saberlo valorar. Pero por el otro lado hay algunos que ven que sus papás cuidan tanto y no gastan tanto y están ahí contando los centavitos y no sueltan nada y se aprietan tanto. Yo así conocí un matrimonio que casi el motivo por el que se divorciaron, uno de los motivos principales por los que se divorciaron es porque el señor era tacañísimo, ¿no? Sus hijos andaban con pantalones de esos de brincacharcos. Tenía un hijo mayor y un niño más chico. Entonces el mayor le heredó los pantalones al menor, pero aún el menor, después de haber recibido pantalones ya usados, pues ya también le quedaban de brincacharcos. Y entonces pues le dolía invertir en comprarle pantalones. Y por el dinero fue una de las razones por las cuales este matrimonio empezó a tener fricciones muy severas. La manera de tratar a la gente y a los hijos. ¿Cómo trataba tu papá a tu mamá? ¿Cómo trataba tu mamá a tu papá? Por ejemplo, la cocina es un tema muy central en este rubro. Porque algunos papás, pues en las generaciones pasadas a veces nuestros padres veían a nuestras madres como pues, tienes que estar en la cocina y tienes que hacerlo bien. Y se enojaban. Algunos de sus padres, a lo mejor ustedes pueden detectar, por ejemplo, a la hora de calentar las tortillas, ¿no? A la manera de la comida. Esto no está frío. ¿Tu padre fue así? Oye, calienta esto está frío. O la manera de hablarse. Oye, gordo. ¿Tu mamá le decía gordo a tu papá? ¿Tu papá le decía gorda a tu mamá? ¿O vieja? Oye, vieja, ¿qué quieres, viejo? ¿Cómo se hablaban tus padres? ¿Cómo se hablaban ellos? ¿Cómo se trataban? Todo eso influye cuando tú te casas. Y muchas veces te llevas mucho de eso. ¿Y sabes una cosa? Algunas de las cosas que tú más odias de tus padres, con el tiempo, son las que tú tiendes a repetir. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando pasan varios años de casado y te vas dando cuenta que muchas de las formas de ser tuya se parecen mucho a tu papá o a tu mamá. Y las cosas que te parecen son las cosas que tú a veces repudiabas más o no te gustaban de tus padres. Nuestros padres tenían cosas muy bonitas también, pero muchas veces las cosas bonitas no son las que vamos aflorando, las que vamos trayendo a la luz, ¿no? Dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Uno de los profetas menores, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este versículo nos sirve de base para toda la serie que hemos estado desarrollando en este mes. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y es bien importante que estas cosas se hablen a nivel matrimonio, porque a veces en lugar de hablarlas simplemente uno está atacando. Ya estás como tu papá, ya estás como tu mamá, y entonces en lugar de aclararlas, en lugar de platicarlas, de comunicarlas, simplemente se está uno perjudicando más con sus comentarios, con sus comparaciones. ¿Cuántos de ustedes han comparado a su esposo con su papá o su mamá?
¿O cuántas de ustedes bueno, el esposo a la esposa o la esposa al esposo se han comparado con sus padres? Aquí vemos algunos jóvenes que se van a casar. Y jóvenes, déjenme decirles, estos temas son muy, muy serios. Casi no se dan en consejerías prematrimoniales, casi no se hablan de estas cosas. Pero lo que nosotros hemos experimentado en nuestra casa puede convertirse en bendición o en maldición dentro de nuestra casa. Y tenemos que ser sensibles y tenemos que tener una mente abierta. Si mi padre era sarcástico, si mi padre era codo, si mi padre era, no sé, cada quien sabe qué fue su papá. Si mi mamá era floja, si mi mamá era sucia, si mi mamá era peleonera, si mi mamá era, no sé, hay mamás que se pelean entre vecinas, o hay mamás que son tan chismosas, ¿no? Que los hijos van creciendo siendo chismosos porque pues lo están aprendiendo de primera mano. Y cuando tú te casas, pues ves que tu esposa anda ahí con la vecina y se mete a la otra casa y tú dices, bueno, oye, ¿por qué no te metes a tu casa, no? Muchas veces es lo que ha heredado, es lo que ha aprendido de sus padres. Habrá cosas también muy, muy bonitas, ¿no? Hay mamás que cuidan mucho su casa, cuidan mucho a sus hijos, la educación, el tiempo de calidad que se pasa con los hijos. Desafortunadamente las cosas que a veces imitamos más, como les decía, son las partes negativas. Por eso es importante entonces platicarlo. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El asunto es que no es que empieces a atacarte contra tu prójimo, contra tu esposo o tu esposa y lo compares con sus padres, o con su familia, o con su trasfondo. Es que tú vienes de esa familia, por eso eres así, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una familia 100% religiosa. Yo desde antes de nacer, yo ya venía a este templo. Desde que mi madre quedó embarazada, yo ya venía aquí a escuchar mensajes. Yo creo por eso soy predicador. Toda la vida he estado escuchando mensajes. Vamos más adelante mejor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3. Bueno, todo el pasaje es un pasaje que nos sirve. Con este pasaje quiero que ustedes busquen otros pasajes que les sirvan de refuerzo. Y ahorita vamos a hacer un tiempo de reflexión. Pero, por ejemplo, al hablar, dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, pasajes como esto, tú tienes que investigar en la Biblia y tratar de hacer una evaluación de tu trasfondo. Bueno, mi papá trataba a mi mamá como vaso más frágil. Mi mamá trataba a mi papá, como dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Mi mamá era una mujer sujeta, o era una mujer rebelde, era una mujer que no le hacía caso a mi papá, o que quería llevar el liderazgo de la casa, o ¿cómo era mi mamá? Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y Dios, la Biblia nos da consejos para cómo usar el dinero, nos da ejemplos, ilustraciones y mandamientos de cómo hablar, cómo usar la lengua. Nos dice que no debemos ser ásperos. Y todo eso tienes que hacer una lista y tratar de ver cómo usaba el dinero tu papá, tu mamá, cómo se hablaban, cómo usaban la lengua, cómo usaban el liderazgo, cómo usaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y en este momento pasen un minuto, más o menos, y hagan una lista ahí brevemente. ¿Qué cosas me gustaban de mis papás? ¿Qué cosas me gustaban? Y luego del lado derecho hagan una pequeña lista de qué cosas no me gustaba de mi papá, de mi mamá. Hagan una lista. ¿Qué cosas no me gustaban de mi papá o de mi mamá? Traten de ser sinceros. Posiblemente a lo mejor es un problema que está muy fuerte dentro de tu matrimonio y que ahora te vas a dar cuenta posiblemente que tu raíz es que estás repitiendo el mismo molde, el mismo...
O a lo mejor te has dado cuenta que hay recursos fabulosos que no los has explotado y que son también herencia de tus padres. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo mientras ustedes escriben. Había una señora que no le gustaba calentarle las tortillas a su esposo. Y cuando detectaron este problema, ella se dio cuenta que por qué aborrecía, casi aborrecía calentarle tortillas a su esposo, es porque su papá ponía a tortear a su mamá. Es decir, la ponía a hacer las tortillas. O sea, ni siquiera comprarlas, sino que él ponía a su mamá a hacerlas de la masa y a tortearlas. Tortear es, yo creo, ponerle de un lado para otro hasta que estén cocidas, ¿no? Y que se las pudiera comer en su punto. Y vean cómo le afectó en su matrimonio. Su esposo simplemente le pedía tortillas calientes de buena manera. Y ella le lastimaba calentarle tortillas. ¿Por qué? Hasta que ella lo sacó de su inconsciente, o a lo mejor siempre lo tuvo consciente, pero no lo había revelado. Era porque le molestaba cómo veía que su papá le exigía a su mamá a fuerzas tortearle las tortillas. Bueno, ya les di tiempo de pensar. Ahora, voy a pedir voluntarios, no les voy a pedir que forzado. Son cosas que son personales. Pero si alguien quiere compartir, y yo creo que esto sí, porque son las cosas positivas, ¿qué cosas les gustó de sus padres? ¿Qué cosas les gustó? A mí algo que me gustaba de mi papá fue su responsabilidad. Otra cosa que me gustaba de mi papá pues, es que siempre decía la verdad. Nunca, hasta ahorita nunca lo he cachado en una mentira. Y no sé, ¿has dicho mentiras, papá? Esa risa, ¿cómo se interpreta? Nunca lo he cachado decir mentiras. Y yo creo que si algún día lo atrapo en una mentira, no me va a desilusionar, ya soy adulto. Posiblemente de chiquito me hubiera desilusionado de mi papá, pero yo nunca lo atrapé en ninguna mentira, en ninguna, hasta ahorita no lo he atrapado en alguna mentira. Ahora no estoy al acecho de ver a qué horas dice una mentira, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Muy bien. Y para todo eso hay citas bíblicas. Por ejemplo, para trabajadora, ¿qué cita se les ocurre? ¿Proverbios? La mujer virtuosa. ¿De noche? ¿Tu papá no vive con ustedes? Pues sí, no. Tu mamá lleva una medalla doble. Tú eres doctora, ¿no es cierto? Y no fue gratuito. Y todo tiene base bíblica, ¿no? Dice que también ¿cómo dice Sanidad? ¿Les exaltaba o cómo les animaba? Dice, la Biblia dice, dad honra al que honra merece, ¿no? Y a veces eso lo aprende uno de los padres. ¿Cómo aprende uno? Pues porque lo vi de mis papás y a veces uno lo transmite después a sus hijos. Había una señora que la disciplina a sus hijos era muy severa. O sea, les hablaba y a veces les pegaba y a veces les trataba con mucha rudeza. Y detectó que a veces simplemente era como algo que le había molestado de su propia madre, ¿no? Y ahora se dio cuenta de que simplemente estaba repitiendo el modelo. Había una señora que tenía dos hijas, una delgada y una gorda. Entonces a la gorda le molestaba que fuera gorda. Y mira, estás 2 tallas más arriba de tu hermana. Y mira, y creció con ese complejo. Y ¿para qué comes? Pareces no sé qué, albóndiga, no sé cómo. Maldecía a su hija. Entonces la muchacha creció con esas maldiciones. Y cuando se casó, le tocó una niña gordita y una delgada. Y se dio cuenta que la delgada era muy áspera con la delgada, hasta que descubrió con asesoría que lo que estaba haciendo simplemente era sacar esa frustración que su mamá le había transmitido. ¿Se dan cuenta cómo afecta el trasfondo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia? Y entonces a la delgadita a veces le trataba así con cierta aspereza,
porque era su frustración de que ella nunca había sido delgada y que su mamá la había maltratado a ella por ser gordita y ahora ella estaba sacando esa furia con su propia hija. Gracias a Dios lo detectó y hubo mejorías tanto en su imagen propia, adelgazó, como en el trato de sus hijas. Todo eso tiene base bíblica, ¿no? Dice la Biblia, por ejemplo, en cuanto a la palabra, dice, ser prontos para oír, como dice, prontos para oír, tardos para hablar en Santiago. Muy bien, acá. Muy buen comentario, y lo importante de este ejercicio es que él dijo, es que hay que aprovechar, lo que hemos aprendido hay que aprovecharlo, ¿no? Es más o menos resumiendo lo que usted dijo. El asunto está en que no nos detenemos para pensarlo. O sea, a veces con una hora que nos detengamos en la vida para pensar, para reflexionar, y es algo que en nuestro mundo no estamos experimentando. Estamos todo el tiempo así, y no pasamos tiempo pensando ni reflexionando, y a veces se nos va la vida entre actividad y actividad. Tenemos un hijo y a la vuelta del tiempo nos damos cuenta que ya es adolescente, y a la vuelta del tiempo se nos fue de la casa, ya se casó. Y estamos viviendo un ritmo así, y no le damos valor a la reflexión. Y ahorita a lo mejor ustedes no se habían puesto a pensar en algunas de estas cosas. ¿Cómo fue mi papá? ¿Cómo fue mi mamá? Y a veces no lo hemos detectado porque andamos de aquí para allá. O sea, no le damos tiempo a la reflexión. Y es algo de los valores que tenemos que rescatar en nuestra generación. Y vamos a lograr mejores cosas. Decían, por ejemplo, de Einstein, que cuando estaba en la universidad, cuando iban a su cubículo, se la pasaba a veces como en la luna. O sea, se asomaban a su cubículo y él estaba así como ido. Y fue una de las mentes más brillantes de nuestro siglo. ¿Y es por qué? Porque él cultivó la reflexión, el pensamiento. Y esto nos puede traer muchos beneficios en nuestro matrimonio. Sentarnos un rato, reflexionar. ¿Realmente hay cosas que me molestan de mi papá? ¿Hay cosas que le admiro? Y traerlas a la luz para trabajar en ellas. Y lo mismo de mi mamá. O a veces por no quererlas afrontar, las tenemos ahí guardadas en el corazón y no las traemos a la luz y quedan ahí como resentimientos. Incluso a veces esto nos puede llevar a hablar con nuestros padres. Decir, ¿sabes qué, papá? No me gustó o me molestaba esto cuando yo era hijo, cuando estaba dentro de casa, o a tu mamá. O decirles, me gustó esto, me gustó cómo tratabas a mi mamá, me gustó que fuiste así. Cosas que también les animen. Bueno, el punto 2 dice formas prácticas para impedir que el trasfondo nos afecte negativamente. Y lo que hemos hecho ahora es precisamente este ejercicio, detectar esas cosas que nos afectaban. ¿Te molestaba cómo se expresaba de tu mamá? ¿Te expresaba cómo la trataba en la cocina? ¿Te expresaba cómo la trataba en términos generales? Vamos a hacer paralelo el 2 y el 3, formas prácticas que nos permiten, para permitir que el trasfondo influya positivamente. Entonces, detecta las cosas que te gustan, que valoras de tus padres. Y ustedes han dado algunos ejemplos. Después, en el inciso B de cada punto, pongan ustedes, decláralas, háblalas. Habla con tu esposo acerca de estas cosas. Incluso, haz un ejemplo no solamente de tus papás, a veces puede ser de los papás de ella. Mira, es que no me gusta que tu papá pues venga tanto a la casa. A veces los suegros son un problema cuando están muy metidos dentro del hogar, de la casa. Es que no me gusta que venga tu papá tanto tiempo a la casa, o tu mamá no me gusta que venga tanto tiempo. Está bien que venga, pero pues dile que una vez al año. No, no es cierto. Que venga... ¿Cada cuándo? Pues cada quien sabrá, ¿no? Una vez a la semana, o vamos a comer con ellos una vez a la semana, pero no diario. No es saludable ir a comer diario. ¿Por qué no vamos una vez a la semana? ¿No? Háblenlo. ¿Por qué? No me gusta, ¿por qué? Porque, pues, hablen, no se queden callados. Comuníquense, siéntense, tráiganlo a la luz. No les garantizo que inmediatamente todo sea color de rosas. Posiblemente, eso te molesta de mis papás, pues a mí me molesta del tuyo, esto y esto. O sea, si le damos lugar a la carne, se presta para encender un fuego. Pero a lo mejor hay cosas que por años has estado peleando con tu esposa, con tu esposo,
por cosas que no han traído a la luz y que están ahí, nada más se han atacado. Ay, eres igual que tu papá. Ay, tú eres igual que tu mamá. Ay, pero no lo han hablado. Decirle, mira, realmente esto es lo que me está molestando. Háblenlo, exprésenlo y traten de convertirlo en un hábito. Cambien la maldición por bendición. Conviértanlo en un hábito. Eso pónganlo en el inciso C. Jesucristo es lo que nos anima en el libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 6 dice: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica, te niegues. En Romanos, ¿qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Convierte la maldición por bendición. Sí, me molestaba que mi papá ponía a tortear a mi mamá y le exigía que le hiciera tortitas recién hechas de la masa. Nada de andar en la tortillería, que comprara la masa y que le hiciera las tortillas. Eso me chocaba y me retorcía el hígado. Bueno, ahora dile, a partir de ahora, si mi esposo quiere tortillas de la masa, se las voy a hacer. Bueno, ¿quieren transformar sus matrimonios o quieren seguir siendo como perros y gatos peleándose? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Saben una cosa? Todos los matrimonios tenemos cosas de nuestro trasfondo. Les decía la semana pasada, tú sé proactivo. Si tú te has dado cuenta que el problema de las tortillas es de tu hogar y a ti te molestaba que tu papá le exigía esas tortillas calientitas, duritas, no sé, cada quien tendrá sus propias cosas. Ahora tú proponte no exigírselas a tu esposa. Tomemos la iniciativa. Si tu papá le hablaba ásperamente a tu mamá, tú proponte cambiarlo por bendición. No te gustaban los adjetivos que a veces se usaban dentro del hogar, gorda, chaparra, no sé, ahora tú dile bonita, hermosa, mi rosa, no sé, mi mariposita. Conviértelo en un hábito. ¿Cómo vas a hacer? Y es que a veces decimos, ya no voy a hacer eso y ahora voy a hacer esto. Es como aquel que nunca ha leído la Biblia y a partir de ahora dice, voy a leer la Biblia y quiere leer 1 hora diaria. No lo va a hacer. Empieza a convertir en un hábito. Y los hábitos, lo leí, no me acuerdo en dónde, los hábitos se logran después de 21 días. Si durante 21 días tú empiezas a convertir un hábito algo en un hábito, lo logras durante 21 días, proponte 21 días hacerlo. Después de los 21 días va a ser más fácil que se te vaya convirtiendo en hábito. Después proponte otros 21 días. Y si todavía te cuesta trabajo, otros 21 días hasta que forme parte de tu vida. Conviértelo en bendición. Y bueno, hasta aquí le dejamos, ya son las 7:15. La tarea es, hablen por lo menos una vez como pareja y comuniquen las cosas que a cada uno le agradan de la manera que fueron educados y las que no. Hagan una lista de las cosas que les gustaría eliminar en su relación y que les está afectando. ¿Qué cosas les están afectando y molestando que han detectado de su herencia? Pero también las cosas bonitas, aprovéchenlas para fortalecer su hogar. ¿Y saben una cosa? Hay más cosas bonitas que hemos heredado de nuestros padres, muchísimas más de las que no.